10% de los aragoneses sufren algún tipo de enfermedad mental. La prevención es fundamental, pero una vez diagnosticada, asociaciones como ASAPME luchan por la rehabilitación y la reinserción social. Para ello tienen que ser conscientes de la importancia de seguir el tratamiento y han de contar con el apoyo de familiares y amigos. Yo creo que salir adelante es muy importante, primero que te des ánimos tú misma, después que te los den los de la familia, después que tengas a un sitio donde ir, después que tengas tus amistades. Y creo que eso, pues claro, por lo menos te llena y te conforma tu vida. En ASAPME pasan el día y realizan numerosas y variadas actividades que fomentan su desarrollo físico y también cognitivo. Y estoy bien aquí a gusto haciendo los cubiertos y cuentagotas también de eso de la farmacia, y muy bien, y haciendo cosas de cognitivo, darle vuelta, que eso es lo que me gusta a mí, dar vueltas a las cosas, opción cognitivo, que es hacer cosas de la cabeza, y los deportes también que hacemos aquí, que es mucho, me ha ayudado mucho esto, y muy bien, lo encuentro esto. Sí. It must be some kind of gravity, walking around this life just gets him tired, and he's living all alone. It must be. La sociedad ha evolucionado mucho y ya no se ve a la enfermedad mental como un estigma que erradicar. El rechazo social surge del desconocimiento. Por eso, el paso previo a conseguir la plena integración es conocer a fondo la enfermedad. Cuando los ciudadanos conocen en qué consiste la enfermedad mental, que es algo que está muy cercano a todos nosotros y que cualquiera la podemos padecer en un momento dado, nos acercamos y vemos al ser humano que hay, no a la enfermedad. Y de ese conocimiento surge la empatía hacia estas personas y también su aceptación social. En ASAPME atienden además a cerca de 600 familiares y también asisten en instituciones penitenciarias a cerca de 200 personas que sufren una enfermedad mental. He pulls into the parking lot, sets his eyes on the same old spot he parks every day.